Las civilizaciones de Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa en griego entre dos ríos. Se llama así porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron las primeras ciudades-estado de la humanidad. Las más conocidas son Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla. En el centro de la ciudad construían un templo donde vivían los sacerdotes. Desde allí ellos controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivo atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras comenzaron. Las guerras hicieron que surgieran jefes militares que poco a poco se convirtieron en monarcas, es decir, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Fue en Mesopotamia donde surgió la escritura en el año 3500 a.C. Al principio lo hacían con sencillos dibujos, llamados pictogramas. Con el paso del tiempo esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como la escritura cuneiforme. Esta escritura se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda. Con ellos consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos, utilizaron relieves. El gran rey asirio fue Sulpanipal. Hoy en día Irak está ubicada en Mesopotamia. El antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe. Está situado en la parte noreste de África. Lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5000 años y duró 3000 años. Su origen comienza con el faraón Narmer, que fundó este país a orillas del río Nilo. Este es el río más grande de África y era lo más importante y sagrado para los egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desiertos. Solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. El río Nilo también servía para pescar y cazar. Lo usaban además como una gran carretera por la que transportaban mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto el río Nilo era considerado un dios. Los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal, como la diosa Bastet, que tenía la cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía la cabeza de chacal. El dios más importante de todos para los egipcios era Ra, el dios Sol.
que tenía la cabeza de halcón. Los faraones eran reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte, por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, ropa, comida. Creían que las podían utilizar en la otra vida, en el mundo de los muertos. Los faraones querían tener las mejores tumbas y monumentos funerarios. Las impresionantes pirámides fueron construidas para ser tumbas para los propios faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían los reyes y los nobles, eran momificados. Son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, que eran ataúdes hermosos, cubiertos de oro, dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las famosas escrituras egipcias. Su significado fue por muchos años un gran misterio, pero hoy, gracias a los arqueólogos, podemos comprender todo lo que dicen. Todo lo que rodea al antiguo Egipto es misterioso y fascinante para todas las personas. El antiguo Egipto es muy atractivo para quienes lo estudian. El imperio antiguo, medio y nuevo son los más importantes momentos de Egipto. Existía el Alto y el Bajo Egipto. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca. El signo del Bajo Egipto era una corona roja. Cuando vemos una combinación de las dos, es que estamos hablando del Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años y comenzó con la unificación de varias ciudades que se asentaron alrededor del valle del río Nilo. Cuando las tropas romanas de Octavio vencieron a Marco Antonio, amante y aliado de Cleopatra, en la batalla de Actium, termina el imperio egipcio. El río Nilo cada año sufría enormes crecidas y por lo tanto se desbordaba. Esto creaba una capa muy fértil que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes con el légamo. Por ende, habían en Egipto, en esos tiempos, excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto. Este es el gran secreto de Egipto. Los egipcios practicaban una forma de agricultura mucho más simples. La población podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del río Nilo por medio de diques y canales. Los egipcios tenían 3 estaciones al año: la estación de la inundación, la estación de la siembra y la estación de la recolección. El Nilo, por supuesto, favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. En Egipto encontramos el periodo arcaico, predinástico, del Alto y Bajo Egipto. El rey Menes lo unificó. En Egipto antiguo, la capital fue establecida en Menfis. En la época de la tercera dinastía, se erigieron las pirámides. Para empezar, debemos mirar la pirámide de Zoser, que es una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía llegan las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Esta es la única maravilla del mundo que ha perdurado hasta nuestros días. Después hay una época de decadencia en Egipto, un periodo de hambruna y anarquía, ya que el poder de los faraones se descentralizó.
Después, en el Imperio Medio, la capital pasa a estar en Tebas. Allí, en esa época, hubieron mejores procesos de irrigación del río. Se mejoraron las relaciones comerciales con otros pueblos, por ejemplo. Y también en esa época se impulsó el culto al dios Amón. Los Ixos, un pueblo de Canaán, invadieron Egipto y se establecieron en el norte del río Nilo. Sin embargo, los Ixos no interrumpieron las costumbres de los egipcios. Más bien modernizaron a los egipcios, introduciendo el caballo y los carros y otros elementos de bronce. Los dirigentes de Egipto libraron una nueva guerra de liberación contra los Ixos. Esto dio origen al Imperio Nuevo. Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con el afán de expandirse, y requirió el desarrollo de un ejército muy profesional y además permanente. Las nuevas armas que heredaron de los Ixos es un gran hecho. El templo de Luxor fue dedicado al dios Amón y es el templo que atestigua todo este periodo. Las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente. Con Amenhotep IV se vio amenazado a Egipto, ya que este faraón impulsó reformas caóticas. Cambió su nombre por Akenatón. Promovió el culto a Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. Suprimió el culto a las demás deidades y trató de anular a los influyentes sacerdotes que eran corruptos. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, jugó un papel fundamental. Cuando muere Akenatón, ella accede al trono y hace surgir en el trono a su hijo Tutankamón, y este hace volver el politeísmo a Egipto y devuelve el poder a los sacerdotes. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Es uno de los faraones más conocidos en la historia de Egipto, y el hallazgo más famoso fue la de su propia tumba. En la siguiente dinastía reinó el faraón Ramsés II el Grande. Ramsés II estaba obsesionado por construir templos y enormes monumentos. Mandó a construir el templo de Abu Simbel, dedicado a su esposa, la reina Nefertari.